Juan despertó temprano, como siempre. El ruido del despertador resonó en la pequeña habitación que compartía con su hermana menor. Afuera, la ciudad aún dormía bajo un cielo gris y nublado, presagio de la lluvia que llegaría más tarde. Su madre, enferma desde hacía meses, descansaba en el cuarto de al lado, y Juan sabía que ese día sería igual a tantos otros, lleno de trabajo y preocupaciones. En su barrio humilde, cada día parecía una repetición exacta del anterior. Las calles estrechas, las casas modestas y el olor a café quemado eran parte de una realidad que muchos quisieran olvidar. Pero para Juan, era su mundo, su hogar, y también el lugar donde sus sueños luchaban por sobrevivir entre las dificultades. Con solo 19 años, Juan ya había aprendido lo que significaba la responsabilidad. Su padre los había abandonado cuando él era un niño, y desde entonces, él había tomado el papel de sostén para su familia. Trabajaba en una pequeña tienda del centro, vendiendo desde pan hasta recargas para teléfonos, con un salario que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Sin embargo, su espíritu era fuerte. Juan soñaba con algo más grande: estudiar, salir adelante, ofrecer a su madre una vida digna y a su hermana la oportunidad que él no tuvo. Pero los días pasaban y parecía que esas metas quedaban cada vez más lejos, enterradas bajo las deudas y las preocupaciones constantes. Mientras se preparaba para salir, su madre llamó con voz débil: «Juan, no olvides llevar el medicamento para mi presión». Él asintió, aunque sabía que la salud de su madre empeoraba. Aquellas palabras pesaban más que cualquier carga que él llevara en la espalda. Al salir a la calle, el aire frío y húmedo le golpeó la cara. Los primeros pasos lo llevaron a la tienda, donde lo esperaba un día más de largas horas. La rutina parecía implacable: atender clientes, contar monedas, mantener la esperanza viva en medio de la monotonía. Sin embargo, algo en el ambiente le hizo mirar al cielo. Nubes oscuras comenzaban a juntarse, y el viento anunciaba que la lluvia no tardaría en llegar. Juan se preguntó si la tormenta sería solo una metáfora para su vida, un reflejo de los tiempos difíciles que lo acosaban. Pero él no era de los que se rendían fácilmente. Con la mirada fija en el horizonte, decidió que ese día sería distinto. Tenía que serlo, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar. Mientras caminaba hacia su trabajo, recordaba las veces que soñaba con un futuro brillante. Solo necesito una oportunidad, pensaba. Una sola oportunidad para demostrar que puedo salir adelante. Pero las calles vacías y el ruido lejano parecían susurrar lo contrario. Esa mañana, mientras saludaba a algunos vecinos y pasaba frente a la escuela de su hermana, notó en su corazón una mezcla de miedo y esperanza. La incertidumbre era su compañera constante, pero también lo era su voluntad de luchar. Juan no sabía que aquella tarde, mientras regresaba por esas mismas calles, algo inesperado iba a suceder. Algo que rompería la monotonía y pondría en marcha una historia que ni él mismo podría imaginar. Con cada paso, la lluvia comenzó a caer suavemente, y el frío se hizo más intenso. Pero Juan siguió adelante, sin saber que ese día, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tarde avanzaba y el cielo se oscurecía cada vez más. Juan había terminado su turno en la tienda y emprendía el camino de regreso a casa. La lluvia, que al principio era apenas un murmullo, comenzó a caer con más fuerza, mojando las calles empedradas del barrio. El sonido de sus propios pasos resonaba entre los edificios mientras apuraba el paso. Quería llegar pronto, cambiarse y preparar la medicina para su madre. Pero justo cuando dobló una esquina, algo llamó su atención. Sentado en un banco junto a la acera, un hombre mayor parecía desorientado. Su ropa estaba empapada, y sus manos temblaban. Juan dudó por un instante, pero algo en esa imagen le hizo detenerse. Se acercó con cautela, cuidando de no resbalar en el suelo mojado. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con voz amable, aunque nerviosa. El hombre levantó la mirada, revelando unos ojos cansados, pero agradecidos. «Creo que me he perdido,
y no encuentro mi cartera, respondió con voz débil. No sé cómo regresar a casa. Juan sintió una mezcla de compasión y curiosidad. En su barrio, no era común ver a personas mayores tan solas y vulnerables. No se preocupe, yo lo ayudo, dijo, ofreciendo su chaqueta para protegerlo de la lluvia. El hombre aceptó con una sonrisa triste, y juntos comenzaron a caminar despacio hacia un lugar más seguro. La lluvia aumentaba, y la calle estaba casi vacía. Juan se dio cuenta de que, a pesar del frío, aquella situación le había despertado una chispa de energía que no sentía desde hacía tiempo. Mientras avanzaban, el hombre contó que se llamaba don Ernesto, y que había salido temprano para una reunión, pero que en algún momento se perdió. Juan no pudo evitar notar su acento tranquilo y educado, muy diferente al tono de los vecinos. Llegaron a una cafetería pequeña, con luces cálidas que invitaban a entrar. Juan empujó la puerta y ambos se sentaron en una mesa cerca de la ventana. El aroma del café recién hecho llenaba el lugar, y por un momento, el frío quedó afuera. Don Ernesto pidió una bebida caliente, y mirando a Juan, le dijo con sinceridad: «Gracias por ayudarme, joven. En un mundo como este, la bondad se está perdiendo. Usted me ha recordado que todavía hay esperanza». Juan, sorprendido por esas palabras, respondió con humildad: «Solo hice lo que cualquiera haría. Nadie merece estar solo en la lluvia». La conversación continuó, y aunque Juan intentaba no mostrarlo, no podía dejar de preguntarse quién era realmente ese hombre. Había algo en su porte y en la forma en que hablaba que despertaba respeto. Pasaron los minutos, y la lluvia empezó a disminuir. Don Ernesto observó a Juan con detenimiento y le hizo una pregunta inesperada. «¿Qué sueña con hacer, joven? ¿Cuál es su mayor deseo?» Juan vaciló un instante. Nadie le había preguntado eso antes. «Quisiera estudiar, tener un trabajo digno y ayudar a mi familia», confesó. «Pero parece tan difícil, casi imposible». Don Ernesto asintió con comprensión. «No se rinda nunca. A veces, la vida nos pone pruebas para encontrar personas como usted, que tienen el valor de ayudar sin esperar nada a cambio». Juan sintió que aquellas palabras eran más que un consejo. Eran una promesa, un misterio por descubrir. No sabía que esa noche, el destino había comenzado a escribir un capítulo nuevo para él. Cuando la lluvia cesó, don Ernesto se levantó y le ofreció la mano a Juan. «Gracias por esta compañía», dijo. «Pronto sabrá que a veces la vida regresa los favores de maneras inesperadas». Juan salió de la cafetería con una mezcla de asombro y esperanza. La noche ya estaba fría, pero en su corazón sentía un calor diferente. Sin saberlo, aquel encuentro casual sería el principio de un cambio que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba hacia su casa bajo un cielo despejado, no pudo evitar mirar al cielo y preguntarse qué le depararía el futuro. Algo dentro de él le decía que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Juan despertó con una mezcla de sentimientos encontrados. La noche anterior, el encuentro con don Ernesto había quedado grabado en su mente como una película que no podía olvidar. ¿Cómo era posible que alguien tan importante estuviera solo y perdido en su barrio? ¿Y por qué había confiado en él, un joven común, para pedir ayuda? Mientras preparaba el desayuno para su madre y su hermana, su mente no dejaba de repasar las palabras de don Ernesto. «No se rinda nunca, la vida regresa los favores». Esas palabras sonaban en su cabeza, pero también despertaban dudas. ¿Sería verdad? ¿Podía alguien como él, sin estudios ni recursos, realmente cambiar su destino? A lo largo del día, Juan fue a trabajar con el peso de esas preguntas. En la tienda, intentaba concentrarse, pero su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. Los clientes iban y venían, y él repetía los mismos movimientos, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Cuando terminó su turno, decidió pasar por la cafetería donde se había encontrado con don Ernesto. Quería agradecerle nuevamente, pero la cafetería estaba cerrada. Entonces,
Recordó que don Ernesto le había dejado una tarjeta con un número de teléfono. Con cierto nerviosismo, Juan tomó su teléfono y marcó el número. Después de unos segundos, una voz amable contestó al otro lado. Era don Ernesto. Hola, Juan, dijo el hombre. ¿Le gustaría venir a mi oficina mañana? Quiero hablar con usted sobre algo importante. Juan sintió un nudo en la garganta. La invitación parecía un sueño, algo que solo ocurría en las películas. Sin embargo, la voz de don Ernesto era sincera y cálida. Aceptó la invitación, sin saber que ese momento marcaría el verdadero inicio de su nueva vida. Al día siguiente, vestido con su mejor ropa, Juan caminó con paso firme hacia la dirección que don Ernesto le había dado. Era un edificio elegante, muy diferente a las calles de su barrio. Al entrar, fue recibido por una secretaria amable que lo condujo a una oficina donde don Ernesto lo esperaba. El empresario lo saludó con una sonrisa tranquila, pero sus ojos mostraban una mirada profunda y confiada. Juan, he estado pensando en lo que me contó ayer. Su honestidad, su amabilidad y su deseo de superarse me impresionaron mucho. Juan escuchaba con atención, sin poder creer lo que oía. Don Ernesto continuó: quiero ofrecerle una oportunidad. Una beca para estudiar administración en la universidad. Además, un trabajo en mi empresa. Pero hay algo que debe saber. Esta oportunidad no es para cualquiera. Debe demostrar esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mantener esa bondad que mostró conmigo. El joven sintió que su corazón latía con fuerza. La emoción, el miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. No le defraudaré, respondió con firmeza. Haré todo lo que esté en mis manos para aprovechar esta oportunidad. Don Ernesto asintió. Sé que puede hacerlo. Pero recuerde, el camino no será fácil. Habrá momentos difíciles, dudas y obstáculos. Lo importante es no rendirse. Antes de despedirse, don Ernesto le entregó un paquete con documentos y una pequeña libreta donde Juan podía anotar sus metas y avances. Aquí comienza su nuevo capítulo, Juan. No lo olvide. Al salir del edificio, el mundo parecía diferente. Las calles, los sonidos, hasta el aire, todo tenía un color distinto. Juan caminó hacia el transporte público con una sonrisa tímida, consciente de que ese día había dado un paso gigantesco hacia sus sueños. En el camino a casa, su mente repasaba cada detalle de la entrevista y la oferta. Sabía que tendría que enfrentar muchos retos, desde el estudio hasta adaptarse a un ambiente completamente nuevo. Pero también sabía que no estaba solo, y que alguien había visto en él algo especial. Al llegar, abrazó a su madre y a su hermana con más fuerza que nunca. Mamá, esto es solo el comienzo, les dijo con esperanza. Vamos a salir adelante juntos. Esa noche, antes de dormir, Juan escribió en la libreta que don Ernesto le había dado: no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas. Con esa frase en mente, cerró los ojos, listo para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes parecían sacados de otra realidad para Juan. Cada mañana, se despertaba con la misma mezcla de nervios y esperanza. Sabía que el camino que había comenzado no sería fácil, pero sentía que algo profundo había cambiado en su vida. Aquel día, mientras caminaba hacia la universidad para la primera clase de su beca, no podía dejar de pensar en don Ernesto. ¿Quién era realmente ese hombre que había confiado en él sin conocerlo? En su barrio, se escuchaban historias sobre empresarios poderosos, pero pocos tenían la suerte de acercarse a ellos. Al llegar a la universidad, Juan se encontró con un mundo completamente distinto. Edificios modernos, estudiantes con ropa cara y profesores exigentes. Por un momento, sintió que no pertenecía allí. Pero recordó las palabras de don Ernesto: no se rinda nunca. Durante la clase, la mente de Juan a veces se distraía, pensando en su madre enferma y en su hermana esperando en casa. Se preguntaba si podría cumplir con todo, si la responsabilidad no sería demasiado grande. Pero también sabía que debía intentarlo,
por ellos y por él mismo. Al salir, recibió una llamada inesperada. Era don Ernesto. Juan, ¿puede pasar por mi oficina mañana? Quiero mostrarle algo importante. La curiosidad y el nerviosismo se apoderaron de él. Al día siguiente, llegó puntual al edificio elegante donde don Ernesto trabajaba. Esta vez, lo recibió un hombre con aspecto serio, que lo condujo a una sala privada. Don Ernesto apareció acompañado por un grupo de personas que Juan no reconoció. En la mesa, había carpetas y documentos que parecían muy importantes. Juan, quiero que conozca a algunos de mis socios, dijo don Ernesto con una sonrisa. Ellos también están interesados en ayudarlo. Juan se sintió pequeño ante tanta formalidad, pero también comprendió que estaba en un mundo diferente, lleno de posibilidades y responsabilidades. Don Ernesto continuó, quiero contarle la verdad. Sé que usted pensó que solo era un hombre mayor perdido en la calle, pero en realidad, soy el fundador y dueño de una empresa que genera millones cada año. He visto en usted algo que va más allá de la pobreza o la falta de estudios. Juan se quedó sin palabras. La idea de que alguien tan poderoso hubiera estado sentado en ese banco, confundido y vulnerable, le parecía increíble. ¿Por qué estaba allí? Preguntó con sinceridad. Don Ernesto suspiró. A veces, la vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Quería ver si la bondad y la humildad todavía existían. Usted me lo demostró. Los socios asintieron, mostrando respeto y aprobación. Juan sintió que aquel momento era más que un simple encuentro. Era el inicio de una alianza que cambiaría no solo su vida, sino la de su familia. Antes de despedirse, don Ernesto le entregó un sobre con información sobre su beca, detalles del trabajo y algunos consejos para enfrentar el mundo empresarial. Al salir del edificio, Juan se detuvo un momento para mirar al cielo. La verdad detrás del hombre desconocido le daba fuerza y también una gran responsabilidad. Sabía que no podía fallar, que debía honrar la confianza que se había puesto en él. Pero también entendía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Cuando llegó a casa, abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, alguien me ha dado una oportunidad que cambiará nuestras vidas. Solo necesito que crean en mí. Ella, débil pero sonriente, apretó su mano. Confío en ti, hijo. Siempre lo he hecho. Esa noche, mientras anotaba en su libreta, Juan sintió que su vida ya no era la misma. La verdad sobre don Ernesto había abierto una puerta que parecía imposible de cruzar. Pero, más que la riqueza o la fama, lo que realmente valoraba era la fe que ese hombre había depositado en él, un joven humilde que ahora tenía una misión clara: aprovechar la oportunidad y no olvidar jamás sus raíces. Los días en la universidad y en el trabajo pasaban rápidamente, y Juan sentía que estaba viviendo en dos mundos diferentes. Por un lado, la rutina del barrio donde su familia esperaba con ansias. Por otro, ese universo nuevo y desconocido donde debía demostrar que merecía la oportunidad que don Ernesto le había dado. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la oficina, recibió un mensaje inesperado. Don Ernesto lo invitaba a cenar en un restaurante elegante. Juan sintió una mezcla de sorpresa y nervios. ¿Qué querría ese hombre de él fuera de la oficina? La noche de la cita, Juan se vistió con cuidado, escogiendo la ropa más presentable que tenía. Al llegar al restaurante, fue recibido con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. El lugar estaba iluminado con luces tenues, y la música suave creaba un ambiente tranquilo y acogedor. Don Ernesto, con su voz pausada y segura, comenzó la conversación. Juan, quiero que sepas que no fue casualidad que te encontrara aquella noche bajo la lluvia. Fue un momento que cambió mi perspectiva también. Juan escuchaba atento, sintiendo que cada palabra tenía un peso especial. ¿Por qué me ayuda tanto?, preguntó con sinceridad. Hay muchas personas que lo necesitan. Don Ernesto sonrió, como si recordara algo importante. Porque veo en ti algo que no se aprende en ninguna universidad: la humildad y la generosidad. Eso vale más que cualquier título.
La cena continuó con historias de don Ernesto sobre sus años difíciles, antes de ser millonario. Habló de pérdidas, errores y decisiones difíciles. Juan se dio cuenta de que detrás del éxito, había un hombre con cicatrices, igual que él. En un momento, don Ernesto le dijo: «Quiero ofrecerte algo más que un trabajo y una beca. Quiero que formes parte de un proyecto especial, algo que impacte a muchas personas que, como tú, luchan cada día». Juan sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿De qué se trata?», preguntó, con curiosidad y esperanza. «Estoy creando una fundación para ayudar a jóvenes con talento y ganas, pero sin recursos. Quiero que seas parte del equipo que la dirija. No solo como empleado, sino como ejemplo vivo de que se puede salir adelante». Las palabras de don Ernesto resonaron en la mente de Juan. Aquella invitación sonaba a milagro, a un cambio de vida que él ni siquiera había imaginado. Pero también sabía que no sería fácil. La responsabilidad que le proponían era grande, y debía prepararse para enfrentar nuevos retos, críticas y quizás desconfianza. Sin embargo, decidió que valía la pena intentarlo. «Acepto la invitación», respondió con firmeza. «Haré todo lo posible para no defraudar». Don Ernesto asintió con una sonrisa orgullosa. Eso quería escuchar. Al salir del restaurante, la noche parecía más clara. Juan caminaba con paso firme, consciente de que esa cena había marcado un antes y un después. Pensó en su madre, en su hermana, en todo lo que habían sacrificado. Y se prometió a sí mismo que aprovecharía cada oportunidad, no solo por él, sino por quienes creían en él. Mientras caminaba hacia casa, bajo un cielo estrellado, Juan sintió que la vida le daba una segunda oportunidad. Una oportunidad para cambiar su destino y el de su familia. Sabía que el camino sería largo, pero ahora tenía una misión clara y un aliado poderoso a su lado. Y así, con el corazón lleno de esperanza, se preparó para enfrentar lo que viniera. Los días posteriores a la cena fueron intensos para Juan. La invitación de don Ernesto a formar parte del proyecto de la fundación no solo le llenaba de orgullo, sino que también le ponía frente a un desafío que no esperaba. En la oficina, junto a los socios de don Ernesto, comenzaron a planear los primeros pasos. Juan se sentía un poco fuera de lugar, rodeado de personas con experiencia, pero también sabía que ese era el momento para aprender y demostrar lo que valía. Una mañana, durante una reunión importante, don Ernesto le pidió a Juan que expusiera sus ideas para ayudar a jóvenes de barrios humildes. El silencio llenó la sala por un momento. Juan tragó saliva y comenzó a hablar con voz firme pero sincera. «Creo que lo primero es escuchar. Escuchar las necesidades de cada joven. Muchos no tienen acceso a la educación ni a oportunidades laborales, y necesitan a alguien que crea en ellos». Los presentes asintieron, y don Ernesto le sonrió con orgullo. Pero el trabajo no solo era en la oficina. Juan debía visitar los barrios, conocer a los jóvenes, entender sus historias y sus luchas. Cada visita era un choque de realidades: pobreza, violencia, falta de recursos, pero también sueños intactos y ganas de salir adelante. En una de esas visitas, Juan conoció a María, una joven madre soltera que estudiaba por las noches mientras trabajaba de día. Su historia lo conmovió profundamente. «No quiero que mi hijo crezca sin oportunidades», le dijo María. «Solo necesito una mano amiga». Esa frase se quedó grabada en el corazón de Juan. Sabía que estaba haciendo algo más grande que un simple trabajo. Estaba cambiando vidas. Pero también llegaron los momentos difíciles. Las críticas no tardaron en aparecer, especialmente de quienes dudaban de su capacidad por venir de un barrio humilde. Algunos socios cuestionaban su experiencia, y Juan tuvo que luchar contra la inseguridad y el miedo al fracaso. Una noche, después de un día agotador, Juan llamó a su madre. Su voz temblaba. «Mamá, a veces siento que no puedo, que todo es demasiado». Su madre, con la sabiduría que solo da la experiencia, le respondió: «Hijo, recuerda quién eres y de dónde vienes.
Esa fuerza que llevas dentro es más grande que cualquier obstáculo. Esas palabras le dieron nuevas fuerzas. Al día siguiente, volvió a la oficina con renovada determinación. Con el tiempo, Juan comenzó a ganar respeto. Su dedicación y pasión por ayudar se reflejaban en cada proyecto. Poco a poco, la fundación comenzó a ver resultados. Jóvenes que conseguían becas, trabajos y, sobre todo, esperanza. Pero Juan no olvidaba sus raíces. Cada fin de semana regresaba a su barrio para estar con su familia, para recordar por qué luchaba. Una tarde, mientras ayudaba a su hermana con sus estudios, pensó en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. El joven que una vez fue un simple vendedor, ahora era un ejemplo de superación. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que con esfuerzo y fe, podía lograrlo. Y así, con el corazón lleno de gratitud y sueños, Juan continuaba adelante, enfrentando cada desafío con valentía y humildad. Justo cuando parecía que todo iba por buen camino, la vida decidió poner a prueba a Juan una vez más. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era su madre, con voz débil y preocupada. «Juan, tu hermana, ha tenido un accidente. Está en el hospital». El mundo pareció detenerse para Juan. Sintió que el aire le faltaba, y sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia el hospital, dejando todo atrás. Al llegar, encontró a su hermana en una camilla, con heridas que aunque no eran graves, requerían reposo y atención constante. El dolor y la preocupación se mezclaron en su corazón. En ese instante, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida, pero también de que su familia seguía siendo su mayor prioridad. Mientras su hermana descansaba, Juan recibió mensajes y llamadas de los socios de don Ernesto, pidiéndole que no abandonara sus responsabilidades. La presión aumentaba, y él sentía que estaba atrapado entre dos mundos. Una noche, sentado junto a la cama de su hermana, pensó en todo lo que había logrado y en lo que aún debía enfrentar. La culpa y la ansiedad lo abrumaban. Pero entonces recordó las palabras de su madre, años atrás: «Recuerda quién eres y de dónde vienes». Con renovada fuerza, decidió no dejar que la adversidad lo venciera. Habló con don Ernesto, explicándole la situación, y para su sorpresa, recibió comprensión y apoyo total. «Juan, la familia siempre es primero. Aquí estamos para ayudarte», le dijo don Ernesto. Gracias a ese apoyo, Juan pudo organizar su tiempo, dividir responsabilidades y seguir adelante sin dejar de lado a quienes amaba. Durante las semanas siguientes, su hermana mejoró, y Juan encontró un equilibrio entre su trabajo en la fundación y su vida familiar. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Uno de los proyectos más importantes de la fundación enfrentaba un obstáculo inesperado: la falta de fondos para continuar. La noticia cayó como un balde de agua fría. El equipo estaba desanimado, y algunos comenzaron a perder la fe. Juan, sin embargo, sabía que era momento de actuar con liderazgo. Convocó a una reunión urgente. «No podemos rendirnos ahora», dijo con firmeza. «Este proyecto es vital para muchos jóvenes que dependen de nosotros». Propuso una campaña de recaudación, contactando a empresarios, organizaciones y personas de buena voluntad. La tarea no sería fácil, pero no había otra opción. Con dedicación, el equipo trabajó día y noche. Juan, con su experiencia y conexión con don Ernesto, logró abrir puertas que antes parecían cerradas. Finalmente, la campaña tuvo éxito. Los fondos llegaron, y el proyecto pudo continuar, renovando la esperanza en el equipo y en la comunidad. Aquel momento fue un punto de inflexión para Juan y la fundación. Entendieron que, aunque las tormentas llegan, la calma siempre vuelve si se lucha con fe y determinación. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, Juan se permitió un instante de paz. Había aprendido que el camino no sería fácil, pero que cada desafío era una oportunidad para crecer. Y aunque el futuro era incierto, estaba listo para enfrentarlo,
con la certeza de que nunca estaría solo. Con el paso de los meses, la fundación que Juan ayudaba a dirigir comenzó a transformar vidas. Jóvenes que antes solo soñaban con un futuro mejor, ahora tenían las herramientas para construirlo. Juan ya no era solo un joven del barrio, se había convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia para muchos. Una tarde, mientras visitaba la escuela donde varios beneficiarios de la fundación estudiaban, fue recibido con sonrisas y abrazos. Un grupo de jóvenes lo rodeó, agradeciéndole por la oportunidad que les habían dado. Él los miraba con orgullo, recordando su propio camino, las noches de incertidumbre, las dudas, y la promesa que se hizo a sí mismo de nunca rendirse. Al terminar la visita, recibió un mensaje de don Ernesto. «Juan, quiero verte en mi oficina. Tengo algo importante que ofrecerte». Intrigado, se dirigió al edificio donde todo comenzó para él. Al entrar, don Ernesto lo esperaba con una expresión seria, pero llena de respeto. «Juan», comenzó, «has demostrado ser más que un empleado o un becario. Has sido un líder, un ejemplo. Por eso, quiero ofrecerte la dirección general de la fundación». El corazón de Juan latía con fuerza. Era una oportunidad que jamás había imaginado. «Es una gran responsabilidad», continuó don Ernesto, «pero sé que estás preparado. Has superado pruebas que pocos podrían afrontar». Juan se tomó un momento para respirar profundo. «Acepto», respondió con humildad. «Haré todo lo posible para honrar esta confianza». Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre y a su hermana esperándolo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contarles la noticia. «Lo logramos», dijo con voz emocionada. «Esto es para ustedes, para toda la familia». Su madre lo abrazó fuerte, y su hermana sonrió con esperanza renovada. «Siempre creí en ti», le dijo su madre. «Ahora el mundo también lo hará». Mientras celebraban, Juan pensó en aquel día lluvioso cuando ayudó a un hombre que no sabía que cambiaría su destino. Recordó la humildad y generosidad que habían unido sus vidas. Sabía que el camino seguía, que habría más desafíos, pero ahora tenía claro que con fe, trabajo duro y un corazón abierto, todo era posible. Al día siguiente, al iniciar su nuevo rol, Juan miró al horizonte con determinación. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para él, sino para todos aquellos que soñaban con un futuro mejor. Y así, en medio de dificultades y alegrías, la historia de un joven humilde y un millonario desconocido se convirtió en un ejemplo de esperanza para todos. Porque, a veces, una mano amiga y una oportunidad pueden cambiar el destino para siempre.